caso de la tutela, Mario, ¿cuándo es que se puede renunciar a la tutela? ¿Puede una persona decir no deseo ser el tutor? ¿O cuándo es el momento en el que se acaba la tutela? A ver, como la definición de tutela es un cargo impuesto. Es un cargo impuesto. O sea, si tú eres un abuelo y tus nietos se quedan huérfanos, la ley te impone la obligación de realizar o ser el tutor y un juez lo va a nombrar. Pero normalmente las leyes también señalan cuáles son las causas para que tú tengas prohibido ser tutor y otra causa donde tú tenés la posibilidad de decir, mire, yo me quiero exonerar de esta obligación por determinadas circunstancias. La ley te prohíbe ser un tutor en caso dramático, ¿verdad? Por ejemplo, que hayas cometido algún delito contra la niñez, etcétera. O sea, causas como de indignidad. Pero a tu pregunta puntual de cómo hay causas para que yo diga no quiero ser tutor, pues sí, en efecto, hay causales legales. Cada país tendrá sus causas. Recuerdo algunas, como por ejemplo, tener 3 o más hijos bajo tu autoridad parental, ser mayor de una determinada edad, muchos países son de 60 años para arriba, o sea, o no tener medios económicos precisamente para afrontar este cargo y poner en peligro tu propia seguridad, tu propia economía, la de tu prole, etcétera. Entonces hay causales donde uno se puede excusar. También el padecer de enfermedad mental o padecer de alguna discapacitación o minusvalía que me impida incluso valerme por mí mismo, menos voy a tener la capacidad física de poder atender las necesidades de otras personas. Entonces, por ahí hay causales muy específicas de las que uno se puede acoger para solicitar de que me quiten de esta obligación, de que prescindan de esta obligación para mi persona y que volteen a ver a otra persona, a otro familiar en la misma lista para poder ejercer la tutela. ¿Y en qué momento se acaba la tutela? Bueno, hay causales específicas de la tutela. La tutela, para comenzar, es un cargo personalísimo. Por tanto, por regla general, la muerte del tutor y del pupilo hacen extinguir la tutela. Estoy hablando de circunstancias que no son como culpa de alguien en particular, ¿verdad? O sea, porque las anteriores sí pueden ser una causal para removerte, es algo por una culpa tuya, una negligencia. La otra es una causa de excusa, la que ya había mencionado. Y ahorita serían como hasta en qué momento se extingue, por causas naturales o causas legales. Y esto es cuando se llega a la mayoría de edad o cuando muere alguno de los sujetos. Me refiero al tutor o el pupilo, ¿verdad? Una consulta, Mario. Cuando, por ejemplo, hemos hablado de que vía testamentaria una persona puede determinar quiénes pueden ser los tutores de manera anticipada, pero ¿existe alguna forma en la que, en el supuesto, una persona pueda nombrar anticipadamente a otra como su tutora en el caso que llegara a quedar incapaz en el futuro? Fíjate que en algunos países podrá haber alguna reglamentación, en el nuestro no la hay, pero sí tiene mucha lógica. El que una persona, si puede proveer de tutor o puede poner en su testamento, o puede instituir en el testamento a un tutor para mí, las personas que están bajo mi responsabilidad, como repito, los padres respecto a sus hijos sometidos a autoridad parental, los abuelos también pueden poner en su testamento un tutor de sus nietos, si es que esos abuelos están siendo tutores de esos nietos. ¿Me entiende? Y también hay una tercera forma, o una tercera persona, es cualquier persona puede proveer de tutor, o por lo menos nombrar un tutor en su testamento, si va a instituir en legatario de un niño, niña, adolescente o de otra persona, de algún bien mío. O sea, legatario, para que me entiendan, es si yo le pienso dejar algo en específico a una persona. Un inmueble, por ejemplo, es lo más común. Entonces también me da derecho la ley de nombrar a un tutor, que obviamente está sujeto a que el juez ratifique eso, porque, como ya dije de un inicio, el juez es el que decreta las tutelas. Entonces, si se permite proveer de tutor o nombrar tutor en esas condiciones de terceras personas, pues también, aunque la ley no lo especifica normalmente, pero es lógico de que uno puede establecer en su testamento que alguien podría, bueno, no en testamento, tendría que ser en un documento
privado o público, en donde, pues sí, sea una persona capaz de entender lo lícito y lo ilícito, poder especificar que quiero que tal persona sea mi tutor en caso que me declaren interdicto o incapaz, según el término que utiliza cada país, porque recuerda que tiene que ser alguien mayor de edad. Yo tengo que poner en un documento, tengo que instituir en un documento, yo siendo una persona capaz, que en ese documento nombro a tal persona para que sea mi tutor en caso yo falte, porque no hemos hablado mucho de la tutela de personas adultas, pero por ahí va un poco la idea. No hay una regla, no hay una norma que me habilite esto, pero por la autonomía de la voluntad me parece que un juez debería atender a esta disposición de esta persona. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que está enfrentando una enfermedad degenerativa, como podría ser, por ejemplo, el Alzheimer. Correcto. Y que a futuro esta persona se va a ver incapaz para poder sostenerse o poder hacer las cosas por sí mismas. Entonces, en el momento en el que todavía es capaz, podrá esa persona determinar quién desearía que fuera su tutor cuando llegue ese momento en el que tenga que ser declarado incapaz. Sí, a ver, en el mundo de los abogados hay unos principios constitucionales que son básicos. Está el principio de legalidad en su versión positiva y negativa. Cuando yo te digo que no hay una disposición legal que me habilite a hacer eso, también quiero decirte que no hay una disposición legal que me prohíba hacerlo. Entonces, por eso, en el mundo de los abogados tenemos un famoso artículo de la Constitución, que es el artículo 8, que dice que lo que no está prohibido por la ley está permitido. Estoy hablando de los particulares. Porque si estuviera hablando en mi posición de funcionario, la regla es totalmente contraria. Pero hablando de los particulares, que es de lo que estamos hablando, yo no tengo una prohibición para ello. Lo único es que sí, como siempre, el que tiene que decretarlo es un juez. El juez debe de estar claro de que esta persona estaba en su sano juicio al momento de emitir esta disposición mediante una escritura. ¿Y por qué? Porque resulta que la incapacidad para personas mayores siempre debe ser por una de dos causales: por padecer de enfermedad mental crónica e incurable, incluso la ley dice, aunque existan intervalos lúcidos. Y la otra causal es por la sordera, salvo que el sordo pueda darse a entender perfectamente. Entonces, si yo voy a disponer de mi tutela, debo de estar en perfecto estado mental todavía. Pues ahí donde es la única limitante, ¿verdad? Sí, exacto, pero sin embargo, como tú mencionabas, no existe una prohibición expresa al respecto. Sería tal vez una situación bastante inusual o poco común dentro de los casos que se suelen ventilar, pero sin embargo no está prohibida de manera expresa por la ley esa posibilidad. ¿Qué pasa, Mario, cuando alguien abusa? Porque también existen esas situaciones donde puede haber un abuso de las facultades que han sido otorgadas. El sistema judicial realiza una supervisión de cada una de las tutelas que han sido otorgadas. Cuando hay un abuso sobre la misma, ¿cómo es que opera? Sí, muy bien. Iniciaba al principio de esta entrevista que debe de ser decretada la tutela por un juez, porque el Estado debe de encontrarse siempre vigilante de que se cumplan los requisitos, no solo para el nombramiento del tutor, sino también para poder estar bajo el control constante de esta persona. Y es que a los padres se nos ha eximido de la obligación de rendir cuentas, por ejemplo. En cambio, los tutores deben de estar rindiendo cuentas cuando administran bienes de pupilos. Entonces, ese es el motivo por el cual es de obligatorio para los jueces que decretan tutelas estar siempre controlando, estar siempre pidiendo cuentas, pidiendo presupuestos, etcétera, para garantizar de que él o los pupilos están siendo bien atendidos en cuanto a sus obligaciones de parte del tutor. Repito, cuidar, representar legalmente y administrar los bienes, que no son obligaciones que cumplen los padres, me refiero. Esas sí son las tres funciones que cumplen los padres, pero a los padres se les exime de la obligación de rendir cuentas año con año y estar entregando presupuestos, etcétera, que así a los tutores sí se les obliga constantemente. Entonces, cuando uno de abogado está llevando un caso de estos,
no, el juicio o el trámite no culmina con el nombramiento tutor, sino que también hay que seguir con otros pasos, como son el discernimiento del cargo, la administración de los bienes, y de ahí, año con año, está rindiendo cuentas de cómo se ha gastado el dinero del pupilo, porque debe ser en función y en beneficio del pupilo. De modo tal que si en algún momento de estos periodos se incumplen las obligaciones propias de los tutores, las obligaciones legales, entonces ahí vienen causales para remover a ese tutor del cargo que se le ha impuesto u otorgado. ¿Esta remoción puede ser realizada o es realizada de oficio? Sí, puede ser realizada de oficio, y esto significa de que el juez en sus investigaciones propias puede detectar que hay un mal manejo de los fondos, por ejemplo, o ha habido negligencia en el cuidado propio del día a día de la salud del pupilo. Entonces puede haber una remoción y buscar a otra persona para que sea el tutor o tutora. Exactamente. Cuando se ha otorgado una tutela legal, ¿puede ser revocada la misma al cambiar las condiciones de la persona que está siendo tutelada? Sí, de hecho, entre las causales para que se extinga la tutela, yo te mencionaba la muerte del tutor, la muerte del pupilo, la mayoría de edad del pupilo, si se trataba de pupilos menores de edad, pero también en el caso de tutelas de adultos, como las causales son enfermedad mental crónica e incurable y la sordera, pues presuponemos de que son incurables, pero ¿qué pasa si realmente hay una regeneración de la persona? Lo lógico es que pueda volver a autoadministrar sus bienes, autorrepresentarse. Las leyes no regulan todos los fenómenos que pueden darse en la vida, y ya se han dado casos de personas que se les han decretado, por ejemplo, la muerte presunta porque han desaparecido por 5 años y regresan. La ley no señala un trámite de cómo hacer para recuperar tu administración de bienes, pero debe de tenerla, obviamente. Igual aquí deben encontrar la ley al paso, o los jueces deben encontrar pasos para revocar lo que ya se ha hecho en virtud de estas situaciones no tan típicas, no tan comunes, pero debe de haber. Perfecto. Y en todo caso también, si hubiese alguna mala administración dentro de esa tutela que se ha otorgado y la misma es revocada, entenderíamos que también nacerían derechos de las personas que fueron tuteladas a hacer las reclamaciones respectivas por las responsabilidades, como se dijo al inicio, que conlleva precisamente el ser tutor de otra persona. Sí, incluso los mismos hijos respecto de sus padres podrían demandarlos por la mala administración de sus bienes. Y lo mismo sucede con los tutores. Imaginémonos que un pupilo o un hijo es dueño de un inmueble, ya sean los padres o ya sea el tutor, tienen la obligación de administrar adecuadamente ese inmueble. ¿Y qué significa administrarlo? Hacerlo productivo, arrendarlo para poder cobrar un canon de arrendamiento. Y si no lo hicieran, por negligencia del tutor o de los padres, pueden haber demandas de indemnización por daños y perjuicios por la mala administración de los bienes, o que los padres o los tutores están quedándose con mucho del producto que se está obteniendo por la administración de los bienes, porque hay que aclarar, cuando la administración de los bienes es muy compleja, se le puede solicitar al juez o jueza que está conociendo del caso de la tutela que se le reconozca una remuneración. Si un abuelo le dona a un nieto una finca de café y es tan compendiosa esa administración que me obliga a renunciar a mi propio trabajo como padre para dedicarme a eso, es justo que uno pueda pedir una remuneración, y hay unos porcentajes que cada ley señala al respecto. Entonces uno puede perderla si hay una mala administración. Si yo me quedo con más dinero de lo que corresponde, hay una mala administración, y eso justifica que me puedan remover del cargo. Que realmente en el caso de muchas de las tutelas, dependiendo de la administración de bienes que se tenga que realizar, como tú mencionabas, realmente puede implicar un 100% del tiempo de la persona que está realizando la tutela. No es únicamente un tiempo parcial, sino que realmente es una administración y además una guarda y cuidado personal sobre esa persona que no puede hacerlo por sí misma, y que dependiendo de la condición que esa persona tiene, así va a implicar el mismo cuidado que va a necesitar. Claro, así es. La ayuda. Sí, y hay muchas administraciones que son muy compendiosas. Nosotros hemos tenido casos de pupilos millonarios y ese tutor
va a administrar ese puño de cosas. Ahí donde incluso hay casos donde empiezan a surgir posibles tutores y empiezan a tratar de descalificarse unos de otros para que no lo nombren a él, nombrenme a mí, ¿verdad? Han habido casos de eso. Normalmente este es un trámite amigable, no es un juicio completo, pero ya han habido casos donde surge dos o más personas que quieren ser los tutores por algún interés particular o por un interés legítimo de cuidar a su familiar. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Como siempre, nos ha quedado todo muy explicado, súper claro. Estoy segura de que todos nuestros seguidores les ha quedado bastante claro sobre cómo es el tema de la tutela, cómo, cuándo es que se otorga, si existen o no limitaciones a la misma, igualmente si puede ser, si se puede renunciar a ella o no. Te agradecemos muchísimo, pero lo más importante también que necesitamos que compartas con nosotros es cómo es que nuestros seguidores pueden contactarte en el caso de necesitar una asesoría de los expertos. Bueno, gracias, Diana. Sí, nosotros tenemos página web, Instagram, Facebook, o sea, las redes sociales están a la mano. En el tema de la página web es www.ticasriverabogados.com. En Instagram tenemos ticasrivera.abogados y en Facebook Ticas Rivera Abogados. O sea que todas son muy similares y fácilmente en un buscador se encuentra el bufete que nosotros administramos y que nos dedicamos exclusivamente a temas de familia, no solo tutelas, sino que muchos otros temas que son todos relacionados al derecho de familia. Y muy importante también, Mario, si pudieras comentarle a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, para aquellos que no se encuentran en El Salvador, ¿pueden contactarlos a ustedes y poder tener reuniones virtuales? Sí, precisamente, no solo por tema de pandemia, sino que de hace mucho tiempo antes, atrás, porque tenemos muchos clientes de diferentes países interesados en temas relacionados con el derecho de familia, damos asesorías por plataformas también, ¿verdad? Por Teams, Zoom, etcétera. No ha sido eso nunca un problema y menos ahora en temas de pandemia, ¿verdad? Así que nos pueden contactar en cualquiera de nuestras plataformas para que podamos agendar alguna asesoría virtual o presencial como lo gusten y estamos a la orden. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Estoy segura que estaremos platicando contigo en otros programas. En materia de familia hay muchísimo de lo que nosotros necesitamos conocer y también dar a conocer a nuestra audiencia. Será entonces hasta la próxima que nosotros te estaremos siempre invitando para que compartas esos conocimientos. Muchas gracias, Diana. A la orden, a ti, a tu espacio legal y a todas las personas que te siguen.